Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Hola querida audiencia de este programa Mujer Toma Tu Lugar. De verdad que estamos muy felices el día de hoy. Hoy nos van a grabar por YouTube. De verdad, Milenita, que es una experiencia nueva para nosotros. Ustedes siempre nos van a escuchar. Claro que nos van a escuchar también por radio, ¿no? Pero de verdad que es un privilegio y un honor que nosotras podamos estar en este programa, Milenita. Vamos a salir ahí hermosas como somos, radiantes, bellas, y ustedes nos van a seguir es por esta belleza. No, mentira, nos van a seguir es por todo lo que nosotros traemos en estos programas de Mujer Toma Tu Lugar. Ya sabemos que traemos herramientas para los que no nos conocen. Mi nombre es Janet Rodríguez y Milena Triana. Nosotros estamos en cabeza de este programa Mujer Toma Tu Lugar. Digamos que es un programa que trae palabra, que trae herramientas, que trae circunstancias de la vida real. O sea, lo que traemos aquí es porque tal vez nos ha pasado, me ha pasado a mí, le ha pasado a Mile, le ha pasado a usted, y cómo nosotros podemos con esas herramientas que traemos y también a la luz de la palabra poder minimizar un poquitico aquellas cosas que nos pasan en la vida. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, porque también tenemos caballeros que ya nos escuchan. Sí, audiencia masculina. Audiencia masculina, por ahí escuché que decía alguien, no, es que yo quiero escuchar ese programa para entender las mujeres. Y yo digo, oh, si lo haces para eso, estás equivocadísimo. No, a veces no nos entendemos ni nosotras. Pero bueno, eso hace parte de la esencia de ser mujer. Sí. Entonces, para todos, muchas gracias por estar aquí. Recuerde que nuestro programa se transmite todos los lunes, todos los viernes a las 9 de la mañana. Allí también tenemos esa parrilla de programación de todos nuestros compañeros de emisora, Milenita. Esos compañeros que también se esfuerzan por traer, esos hermanos en Cristo que se esfuerzan por traer a cada uno de ustedes algo diferente, algo que pueda servirles en su vida diaria, algo que puedan provocar una bendición, puede ser, pero siempre van a escuchar eso que trae Conexión Radio, que te conecta con el cielo. Entonces, Milenita, pues siempre nosotras empezamos, bueno, presentándonos y también colocando en manos de Dios, pues, nuestro programa. Entonces, ¿qué te parece si nos ayudas con una oración? Claro que sí. Bueno, vamos a orar en este día para que sea Dios abriendo el entendimiento y a nosotros dándonos fluidez para que todos ustedes puedan entender lo que nosotras queremos transmitir el día de hoy. Entonces, Padre bueno, entregamos en tus manos este programa y creemos fielmente, Señor Jesús, que tú transformas los corazones, los pensamientos, los sentimientos. Colocamos esto que traemos para ustedes el día de hoy, sabiendo que el Señor Jesús es quien tiene la dirección, y lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, declarado, Milenita. Declaradísimo. Declaradísimo. Y todos los días también les invitamos a, bueno, si usted es cristiano, si conoce de Cristo, a que refuerce esa oración diaria con nuestro Padre, que se conecte en lo espiritual. A veces nos conectamos con las cosas que van pasando en nuestra vida diaria y dejamos lo espiritual a un lado. Y que usted es pecador, por eso no, tiene que ser consciente, porque también hemos enseñado a través de estos programas el consciente. Que es ser consciente, que ser inconsciente, cómo me llego a pasar de un nivel a otro, que fue la curva de Bandura que alguna vez manejamos, ¿cierto, Milenita? Consciente, competente, acuerdo. Consciente, competente, inconsciente, incompetente. Bueno, ¿en qué curva de esa curva de Bandura le gustaría estar? ¿En qué cuadrante? Entonces, Milenita, bueno, pues como ya los que nos han escuchado, los que han escuchado el programa de Conexión Radio y también el programa de Mujer Toma Tu Lugar, entonces seguimos con nuestra saga de La vaca. La vaca. Yo y mi vaca. Sí. Nosotros titulamos Yo y mi vaca, porque quiere decir que soy yo y la vaca que yo he creado. Sí. Y entonces, ¿cómo se llama esa vaca? Se llama excusa, circunstancia, cuáles son las vacas que nosotros tenemos. Para hacer un pequeño repaso
de lo que nosotros hemos venido tratando. Ay, bueno, Milenita, esta vez traje la vaquita, mira. Sí, trajimos vaca y todo. No, esa no somos nosotras en la realidad. No, nosotras somos hermosas. Sí, no, es el simbolismo de lo que es la... Bueno, esta vaca está muy bonita, Sí. ¿no? Está adornadita ahí. Estoy segura que si usted se encuentra una vaca en un potrero, no va a encontrar esta vaca. Ese tipo de vaca, sí. Por ejemplo, yo le tengo miedo a las vacas. ¿Sí? Claro, yo le tengo miedo a las vacas. Mi hermano una vez se fue a vivir a Cogua y nosotros fuimos a visitarla. ¿Y cómo te parece que allá había una vaca? Y Te yo correteó nunca la había vaca. nunca había estado cerca de una vaca hasta ese día. Y la vaca me miraba con un odio. Y la vaca me miraba fijamente y yo empecé a sentir temor. Y yo cuando vi que la vaca empezó como a querer pegarme carrera, yo dije, ay no, Dios mío. Esas son las vacas que nos producen Así deberíamos miedos, correrle temores. nosotros a estas vacas de las que vamos a hablar. Entonces, yo no traje esa vaca que encontramos donde mi hermana, sino esta vaquita hermosa. Para que sea más como suavizado de lo que Sí, vamos a hablar. Porque ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en una vaca? Pues en una vaca que hemos visto en un potrero, ¿cierto? Miren, No, uno no, que se lo va a primero que imaginar. uno dice, si vamos Sí. a hablar de la vaca, vamos a hablar de qué tan gorda estás. Ay, sí. Puede ser, pero no. Puede No ser es. que la vaca da leche, que la vaca da queso. Otros Sí. dirán, ay, no, pues qué chévere la vaca, porque la vaca pues produce alimento. Y eso precisamente es lo que traemos, Milenita. Sí. Nosotras nos basamos en ese libro del doctor Camilo Cruz, que trajo a través de este libro, trajo cómo nosotros simbolizamos la vaca en nuestra vida, con nuestras creencias, con nuestras costumbres, con nuestra manera de ver la vida, ¿no? Pero entonces es una historia muy bonita, porque si recuerdan, Milena, al principio del programa dijimos que había un maestro, que había un Sí. discípulo, Ujú. que el maestro, que en este caso pues sería Jesús, Sí. el maestro de nosotros, quiso enseñar a su discípulo a través de esta historia del doctor Camilo Cruz. Entonces lo llevamos a lo espiritual. Entonces está Jesús y estamos nosotros, tú y yo, o ustedes. Entonces quiso darle una enseñanza a través de esa historia. Entonces lo que hablábamos, Milenita, él lo llevó a un lugar donde una familia era muy pobre y lo único que tenían era una vaca. La vaquita flaca. Entonces el chico contaba, bueno, se reflejaba allí en el libro, que eran pobres, que sus ropas, la casa más pobre, la casa más humilde. Sin embargo, si ustedes leen la historia, esa familia los alojó en esa noche. Sí, les dio Aún resguardo. siendo ellos tan pobres, decidieron alojarlo. ¿Y qué hizo el maestro al otro día? Le Mató quiso dar la la vaca. le quiso dar la lección al discípulo y le dijo, ¿quieres aprender algo? Así parafraseando el libro, ¿no? Fue y mató la vaca. La degolló. La degolló y el discípulo no podía creer lo que estaba pasando. Dijo, ¿cómo es posible, maestro, que usted le mate la vaca a esta familia si es lo único que tienen? Entonces yo también lo llevo a la palabra y digo, ¿cuántas vacas tendrá que matarnos el Señor? Sí, degollarlas. Como un hato. Desangrarlas porque, o sea, cuando se degolla, pues obviamente se está tocando la vena, como que digamos lo principal. O sea que él sabía cómo hacerlo. Exactamente, Y sabía ya iba a con dónde esa, iba. ya sabía cómo Sí. hacerlo y qué iba a hacer. O sea, salió muchísima sangre porque degollar el animal o degollar una persona, pues sale muchísima sangre. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros debemos de degollar y que salga todo eso? Uy, sí. Todo eso que nos sirve, que daña, que estorba, que cada día en vez de disminuirse Sí. a veces se multiplica. Uy, y era lo que sí. pasaba con esa familia, ¿no? Sí. O sea, se le multiplicaba la pobreza, Uy, el sí, conformismo, la ruina. excusa, Sí. las falsas creencias, las creencias limitantes, las malas doctrinas, Sí. muchas cosas. En nuestro diario vivir, Milenita, como que sería, como la religiosidad, creería yo que a veces es, Sí. como la falta de compromiso también. Eso es una vaca. Seguimos viendo, bueno, si hablamos de la parte espiritual, yo creo que seguimos viendo a Jesús como nos lo han enseñado o como nos lo enseñaron, porque Sí, nosotros conocimos una verdad. En nuestra creencia limitante, que digamos que fue heredada, ¿sí? Sí. De nuestros padres y nuestros antepasados, puede ser ese Jesús que nosotros... Sí, lejano, el señor de barba, dice Janet, con el rejo. Sí, es más, nosotros en la vida cristiana entendemos que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay el Espíritu Santo. Sí, Ujú. En la creencia que yo tenía, yo, Janet, pensaba que solo era Dios.
y que Jesús había muerto en la cruz y ya. Y yo el Espíritu Sí, Santo no sabía realmente, nada. sí, es que eso era lo que le enseñaban a uno en la congregación a donde uno iba. Entonces yo Exactamente, sí. Solo Dios y Jesús. Entonces sí, yo le decía, siempre lo he contado, que le decía a Milena que yo creía que Dios era un señor allá todo bravo con un palo que me iba al palo. y mi mamá cuando yo me portaba mal le decía, mire que Dios se puso bravo con usted. Entonces, Sí. yo me imaginaba que era Dios allá con un palo y que me iba a dar palo. Entonces siempre tomé que Dios era como ese papá bravo. Bueno, ni siquiera como papá, Lejano. porque no lo veía yo como papá, como Dios, el que creó todas las cosas y ya. Entonces sí lo veía como bravo, como que si yo hacía algo, entonces él se ponía bravo. Entonces eso fue lo que de pronto yo en mi creencia limitante lo tuve en mi vida. ¿Mm? Pero pues bueno, gracias a Dios conocimos la verdad y la verdad nos hizo libre, como dice la Amén, sí, palabra. claro, muy libres, porque nosotros ahora entendemos quién es Jesús, qué puede hacer en nuestra vida, a pesar de que tengamos dificultades, como todos ustedes que nos están viendo, nosotras también tenemos dificultades, Sí, claro. pero tenemos una diferencia. Se van a decir, ay, tan creídas como así. No, Sí, y no la algo. creemos. Y yo lo creo fielmente que yo tengo algo diferente a los que no creen, y es que yo sé en quién confío, quién va conmigo, y a pesar de las circunstancias sé a dónde acudir porque sé quién tiene la respuesta. Así esa es. respuesta sea no. El no de Dios, que no, Sí. no quisiera escuchar eso. ¿Cuánto Ay, me no. siento yo preparada o preparado para el no de Dios? Ujú. O para que Dios nos diga, como estamos hablando ahorita de la vaca, tienes estas vacas que están ya muy dentro de Yo nuestro creo que nosotros corazón. tenemos es un hato. Sí, sí, básicamente, podemos decir que tenemos un hato. Y esas vacas que se crecen en el corazón son las que necesitamos nosotros que Dios venga y rompa esos paradigmas, ¿sí? Sí. Porque nosotros venimos, lo que tú decías, con esas creencias de nuestra familia, de nuestros padres, de lo poco, hablo de pronto en mi caso, de lo poco que se me enseñaba espiritualmente, porque lo que yo aprendí, le doy gracias a Dios, que yo siento que yo tuve un llamado muy joven. Solo que ustedes saben que cuando uno es joven uno es loquito, entonces uno no atiende ese llamado. Pero el Señor me llamó a mí a los 16 años, tal vez. Yo conocí, alguien me llevó, y antes de que yo conociera una congregación cristiana, yo asistía a otra denominación, porque no vamos a hablar de denominaciones, sino asistía a otra denominación que no era cristiana, pero a mí me gustaba mucho lo que se hacía allá, aunque era una liturgia un poco aburrida. Sí. A mí me gustaba. Y siento que Dios empezó a formarme cosas a mí solita, sin llamar a la familia, sino solamente a mí, con una edad muy corta, y empezó a decir, hay que romper ciertas cosas. Pero, pues como yo era tan joven, y creo que es el pensamiento que tienen a veces muchos jóvenes, es que no, yo soy demasiado joven, yo cómo me voy a meter allá, Sí. a Sí, hay dejar que vivir esto, la vida. exacto, Si la vida es una a sola. dejar de bailar, a dejar de tomar, a dejar las amistades, que realmente son cosas que no nos convienen, son vacas Uy, que no nos convienen. unas vacototas. Pero nosotros cuando estamos jóvenes no lo vemos desde ese punto de vista. Y ahorita, que también sigo siendo joven, Así es. porque la cédula es la única vieja y no la vamos a mostrar en este programa. Entonces, pienso yo que necesitamos, como jóvenes, como viejitos, como adultos, bueno, en la edad que usted esté, Sí. entender que hay que romper unos paradigmas, ¿sí? Y degollar esas vaquitas. Esas vacas que Quitar nos esas creencias estorban. limitantes. Ajá. Y en programas anteriores hemos hablado del tema de las figuras de poder. Entonces, ¿qué figura de poder a ti te llevó a tener esas creencias limitantes? Entonces, nuestra figura de poder pudo haber sido nuestra mamá, Sí. nuestro papá, Los abuelos. nuestros abuelos, nuestros tíos, la persona que nos cuidó, bueno, muchas figuras de poder. Entonces nosotros crecimos bajo esa figura de poder y crecimos bajo esa creencia limitante. Entonces, ahí es la razón por la que a veces nosotros alimentamos esas vaquitas. Sí. Entonces, todo tiene un porqué y también tiene un para qué. qué. Entonces, volviendo al tema de la historia, Milenita, ahí lo que decía era que el muchacho estaba tan
como tan susceptible a lo que había hecho el maestro, que él no lo podía creer. Él decía, pero ¿cómo le vas a quitar la vaca? Entonces, ¿qué quería hacer el maestro? Darle la lección al discípulo. Después cuenta la historia, porque pues parafraseando el libro, lo que dices ahí, ¿recuerdan, Melenita, que ellos volvieron? Sí, ellos se fueron y transcurrió un tiempo larguito. Sí. Cuando volvieron se encontraron con otra realidad de esta familia. Que decía que el joven tenía miedo de ir a golpear en esa casa. Claro, diría, no, aquí ya no está. Yo creo que el joven pensó, les tocó vender la finca. O se murieron de hambre, Sí. porque eran muy, muy pobres. Sí. O murieron o vendieron. Pero se encontraron con que eran las mismas personas Sí, en otras condiciones. en otras circunstancias. Así lo que pasa con el Señor. El Señor nos encuentra en unas condiciones de pobreza más que todo. Yo pienso que a veces es como pobreza mental. Sí, total. Es Sí. como pobreza mental. Entonces el Señor, ¿qué hace? Pues degolla nuestra vaca o nuestras vaquitas o nuestras vacotas y nos lleva a otra circunstancia. Entonces las personas con el tiempo que nos conocen, no, bueno, oye, pero ¿cómo has cambiado? Te veo bien, te veo radiante, tu mirada cambió, tu circunstancia cambió, tu vida cambió. Entonces llevándolo pues como al tema espiritual, eso es lo que hace el Señor con nosotros. Sí, así es. Ujú. Aunque los procesos duelen muchas veces, de por sí los procesos son dolorosos, también el Señor nos lleva como a esa victoria, ¿no? En Cristo, y nos lleva a tener esos cambios y todas estas cosas que pasó con esta familia. Entonces, ahí cuando llegan y ellos golpean, o el joven golpea y se dan cuenta que era la misma familia, hay una casa maravillosa, hermosa, el joven no lo podía creer. Claro, yo tampoco lo creía. Mira, se ganó el baloto, Se la ganó, lotería. uy, no, buenísimo, hizo imagínense. una pirámide. Yo, si me gano el baloto, hermanos que nos están escuchando, los invitaría a que nos comiéramos algo. Pero bueno, como yo no compro baloto, entonces Sí. está complicado. Sí, ahí es difícil ganándolo porque no lo Sí. compramos. Entonces, ¿qué pasó? Que me imagino que yo imagino la cara del discípulo como queriendo saber qué pasó. Sí, Entonces, claro. ahí obvio ya él preguntó, así parafraseando la historia. El libro se llama La culpa es de la vaca. Entonces, ¿qué hizo? Él preguntó y ahí él fue cuando la familia les contestó, ¿cierto? Sí. Creo que el papá Sí. le dijo, sí. Entraron en otra metodología de su modo de vivir y encontraron la respuesta en este caso, en esta historia, en las semillas. Sí. Ahí nos habla que sembraron una semilla, Y ¿no? ahí cuenta el papá que una persona había venido y les había matado la vaca. Sí, imagínense, nosotros. Nosotros vimos, pero no vamos a decir nada porque es nuestro pecado oculto. Entonces, ¿qué pasó? Que él le contó que alguien les había matado la vaca y ellos pues ya viendo como tal necesidad dijo, ¿vamos a morir o vamos a sobrevivir? Entonces encontraron que podían sembrar semillas, ¿cierto? Sí. Y en el patio de su casa donde tenían como tierra o algo Sí. así. Compraron más semillas con la venta de esas semillas y después tuvieron las mejores semillas de ahí del Ajá. pueblo, del lugar donde estaban y ellos ya Empezaron a vender. Empezaron a vender y su vida cambió, su mentalidad. Porque es que a veces yo también veo, Milenita, que aunque la persona tenga dinero no cambia su mentalidad. Sí. Ujú. Sí, porque hay personas que si quieren ahorrar, quieren ganar, tienen cómo y siguen vistiendo igual, siguen viviendo igual, siguen hablando igual. Entonces, pero mira que algo bonito de esta familia es que cambió también su mentalidad. Porque ellos hubieran podido vender las semillas, ganar dinero y guardar la plata, Sí. el dinero y no seguir viviendo pobres. Pobres, ajá. Pero también ahí nos enseña ese libro que hubo un cambio de mentalidad. Entonces, si lo llevamos a la vida espiritual, a la vida cristiana, nosotros decimos, Dios me ha cambiado y me ha transformado, pero ¿qué paso estoy yo dando más adelante? ¿Sí? Porque claro que el cambio se ve, obvio, en el aspecto, en la manera que nosotros hablamos y todo eso, pero entonces a veces una creencia limitante que yo he escuchado que el dinero es pecado. ¿What? Ay, no, es que Entonces, eso es como, pecado. como la señora del TikTok que sale que se ríe como pecadora. Entonces yo quiero ser pecadora. Claro. Entonces ¿cómo uno va a dice, ser es que el pecado, dinero es pecado y si usted tiene dinero eso es pecado del cielo. Entonces uno dice, no, o sea, es una creencia limitante. Sí, claro. Entonces la persona comienza así, Dios le provee un buen trabajo, Dios le provee una buena empresa, Dios le provee muchas cosas, pero siguen viviendo
igual. Es que también tenemos que Pienso darnos yo cuenta que sí. tú cambias lo que acabas de decir, tú cambias tu forma de pensar, pero hay que cambiar el proceder. Así es. Porque si tú no cambias el proceder, entonces tú lees la palabra, entonces, por ejemplo, yo estuve leyendo Primera de Juan, que te estaba diciendo que era un libro impresionante. Yo lo he leído porque me gusta mucho el Nuevo Testamento más que el Antiguo, y leo más el Nuevo Testamento que el Antiguo, y decidí entrar en un tiempo de oración con Dios y leer ese libro. Y es un libro, yo ya lo había leído, pero al volverlo a leer, Con Dios más nos entendimiento. recuerda, sí, y habla mucho sobre el amor. Y sobre el amor a los demás. Y sobre de qué somos si no tenemos amor. O sea, yo no lo había analizado desde ese punto de vista, y yo lo había leído, y podemos decir eso, yo me llené de conocimiento, y sí sé que el libro de Juan dice esto, esto y esto y esto, y cambiaste ese pensamiento y dices, sí, bueno, el amor es esto, pero lo estás practicando, es diferente. Sí. Entonces una cosa es que tú metas mucha información y tú digas, no, yo ya cambié mi pensamiento, pero tu pensamiento siempre tiene que ir acompañado de tu actuar, de tu proceder. Entonces tú no puedes decir que ay, qué bonito el libro de Juan, que nos habla de que si no tengo amor, pues bailas, sino que nos habla de que el amor hacia el prójimo debe ser bastante grande, y que Jesús, o que Dios nos amó a nosotros realmente primero, ¿cierto? Yo lo tengo en mi mente, pero lo bajo a mi corazón y lo pongo en práctica, o sea, ahí viene lo complicado, porque lo complicado, audiencia, no es leer, cualquiera se puede leer un libro y buenísimo, pero ¿saben qué es lo complicado? Que usted, después de que haya leído, haya entrado eso en su mente y en su corazón, usted lo pueda practicar. Y ahí empieza usted a degollar las vaquitas. Así es. Porque yo leyendo el libro de Juan, y yo decía, esto está tremendo. Esto está confrontado. Sí, eso está como, yo he leído muchas cosas que salen por ahí en el Facebook. Y dice que lo difícil no es sentarse con los judas, que a veces lo traicionan a uno, ¿no? A la mesa con ellos. Pero leyendo el libro de Juan, yo decía, wow, ¿cuál es mi nivel de amor por aquel que está al lado mío? ¿Será que yo realmente sí estoy amando como Juan me dice que debo amar? Entonces yo lo tengo acá, pero bajarlo aquí y eso es ponerlo acá, ahí viene lo difícil. Ahí es donde debes degollar esa vaca, ese paradigma y esa creencia falsa. Esa creencia limitante, esa creencia falsa que a veces nosotros, porque si hablamos de la vaca, las vacas son imaginarias. Es algo que está en la mente. Y hablamos, ¿te acuerdas que las vacas surgen de cosas buenas? A veces pueden surgir de cosas buenas que te quedaron ahí como frustradas o en el camino, y de ahí surge la vaca, que iba a montar un negocio y no, fracasé, no, pues ya no vuelvo a intentar. Porque era una idea buena, pero exacto, con el tiempo nos dimos cuenta que no. Entonces tú te quedas ahí frustrado, y no pasaba lo que pasaba con la familia. Tengo la vaca, pues con la vaca me quedo. Así pero cuando sea no que hubo de vaca, un poquito de leche, pues ahí alcanza. con eso vivían, claro, y vivían bien. Y nos pasa a nosotros, aún hijos de Dios. Con el poquito que yo tengo, no sé, de lectura la palabra, tengo con esa prédica que escuché mientras lavaba la loza, tengo con la imagen que leí hoy que montó el hermanito en su estado, tengo. Porque tenemos los hermanitos que mandan imágenes todo el día. Sí. Y uno, sí, amén. Ay, sí, está bonita. Sí. Entonces nosotros tenemos que quitar esas vacas que nosotros mismos hemos puesto, hemos creado. Hablando de pronto aquí de la parte espiritual, porque hay muchas vacas que no son espirituales también, ¿sí? Por ejemplo, en este libro que estábamos leyendo, pues no habla de nada espiritual. Usted va a decir, no, pero ahí ¿dónde hablan de la palabra? No habla nada de la palabra, pero sí nos deja una enseñanza muy grande. Lo tomamos como un ejemplo de superación, de perseverancia, así de liderazgo. Ajá. Sí, entonces en eso es que digamos que nosotras nos basamos y lo llevamos a la palabra. Entonces, ¿cuáles son esas vacas que nosotros tenemos? Ellos ya se dieron cuenta, esta familia, que se les sacrificaron su vaca, porque si hubiera sido por ellos, pues ellos no la sacrifican. Sí, claro que no. Ajá. Eso no hubiera pasado, pero vino alguien externo y sacrificó esa vaca. Después se dieron cuenta que
tenían que buscar otra manera de subsistir, de sobrevivir y no dejarse morir, porque ahí también viene lo espiritual, que cuando lo que tú decías, Melenita, yo fracasé en un negocio, de esto seguramente no era de Dios, bueno, lo que sea, y nos quedamos ahí. Y en lo espiritual pasa también. Por eso, ahí nos quedamos en el, porque hay gente que se tema. conoce a Jesús y a veces nos dicen que conocer a Jesús es difícil. Bueno, eso sí se lo dejo a usted que nos está viendo, si es Bueno, ¿qué fácil tan o es difícil o qué difícil. difícil? Sí. Yo pienso que no es tan difícil, pero pues estoy hablando desde es como mi si nos punto de presentaran un amigo. Vea, le presento a mi amigo. vista. Sí. Entonces hay gente que dice, lo conocí, qué chévere, y se Era un buen involucró amigo. en la iglesia, en la actividad de la iglesia, Ujú. en la obra, y se enamoró, ¿sí? Entonces, no, que sirvo en la alabanza, Un que amor sirvo en el, fugaz. en el diaconado, etcétera. Pero hay otras cosas que le empezaron a traer, y no eran cosas dentro de la iglesia, y ¡pum!, se salió. Sí. Entonces, ¿qué pasa Le ahí? pesó más Se cegó, se puso su vaca y la rebacó, y diría yo. empiezan a poner la excusa de la vaca. Sí, es O que la ya vaca no de me la gustó, excusa es que ya el pastor era muy gordo, era muy flaco, era muy alto, era muy bajo. No, la líder de la alabanza cantaba feo, no me dejó participar, me humillaron, me maltrataron. Bueno, y pueden pasar estas cosas, Sí. yo no digo que no, pero Claro. nosotros mismos nos estamos colocando esa vaca y diciendo, la pongo ahí y de ahí no paso, y está en mi vaca y nadie me la toca, Sí. y nadie me la mueve, y Es se que, ay, muere qué con bonita esa la vaca. vaca, la indiferencia, la Sí, voy a consentir exacto. y la voy a alimentar. Sí. Ay, qué bonita la vaca, la arrogancia, también la voy a alimentar y la voy a consentir. Sí. Y a veces sí puede pasar que nosotros tenemos nuestras vacas que otros ven Sí, nosotros no vemos. y nosotros no vemos. Es que no, a veces Sí, tenemos qué un acto ahí, tristeza. sí. Y la verdad, pues cuando no somos conscientes, pues nosotros no vamos a ver. Lo que dices tú, estamos cegados. Sí, Entonces sí, lo que dice Melenita a veces es ese amor fugaz. Uy, pero mira que yo también pienso que en la palabra dice algo mejor no me hubieras conocido. uy, Uy, tremendo. Eso a mí me da duro en el corazón. Tremendo. Digo, Dios, porque siento como si Dios se sentara enfrente y me mira, mejor no me hubieras conocido, como que... Como que estás Sí. haciendo, o sea, es lo mismo estar conmigo que sin mí. Uy, eso pega fuerte. Y esta que dice, el que no es amigo de Dios es... Se considera de Dios. enemigo de Dios. Ajá, sí. O el que es amigo del mundo Se considera se enemigo de amiga Dios. se considera enemigo de Dios. Y yo, Bueno, ese sería un tema muy bueno para Sí. nosotros hablar, ¿cierto? Tenemos muchos temas acá, Sí. ya que usted nos está viendo, puede escribirnos y decirnos, mire, quiero que sí. hablen de este tema. sería bueno que Claro. escribieran a la misma. Y tendríamos en cuenta, entonces ustedes nos dicen, vamos a escribir a Conexión Radio que te conecta con el cielo, Sí. y ustedes nos dan un tema y nosotras pues vamos a Se lo exponerlo traemos, acá. se lo extraemos a la luz de la palabra y también se lo podemos traer. Así es. De todas maneras, ¿qué es la enseñanza de esta vaca? Que si esta familia no le hubieran degollado la vaca, seguramente seguirían hasta que la vaca muriera, digo Sí. yo. Sí, Y a veces esas vacas no mueren, duran mucho. sí. Como- Y yo creo No, que las o vacas algunas que no se mentales, van, hay unas que no las- se van. Como nos enseñaba este autor de este libro, las vacas son mentales. Entonces la vaca no va a morir porque nosotros le vamos dando vida cada día. Sí. La alimentamos, la consentimos. Ay, qué linda mi vaquita. Sí. Entonces, la enseñanza que nos deja en este capítulo de este libro es esa. ¿Cuál es la vaca que tú tienes? ¿Cuál es la vaca que necesitas degollar? La sorpresa del discípulo, ¿no? Porque a veces en las circunstancias de nuestra vida, que viene Jesús, que viene el Señor y nos mata la vaca y uno se pone bravo. ¿Cierto? Ahorita Sí, puede pasar. Ay, sí, nos Señor, ¿por qué pasa. me quitaste este amor? ¿Por qué me quitaste Porque este a mí. empleo? Mira, ¿por qué me quitaste esto? Porque pareciera que uno tuviera que, o sea, pareciera que nosotros le reclamáramos al Señor. Lo hacemos. Sí, Literal. lo pareciera hacemos. como, oye, ¿y qué pasó ahí? Porque hiciste esto conmigo, Pero si tú yo te he eres Dios, servido, a ver. sí, a ver, sí, buenas. Pero entonces yo digo, esta familia tuvo que venir este maestro para enseñarle también al discípulo. Ahí tuvieron dos lecciones, la del discípulo, ¿sí? Y la de la familia. La de la familia, Y sí. creo que en alguna parte del libro dice que si no hubiera él sacrificado a esa vaca, que si creía que esa familia hubiera salido adelante. ¿Sí? Sí.
Creo que en alguna parte del libro dice eso. Tal vez no. Pero no, seguramente no. Entonces, por ejemplo, llevémoslo a un campo laboral. Que sé que una persona sin empleo, que llevaba muchos años en la misma empresa y no sabía hacer nada más. Tremendo. Y entonces Sí. dice, Dios, pero llevaba 15 años en este empleo, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces ahí el Señor, porque es el Señor el que lo permite, o sea, usted lo sacan de su empleo es porque el Señor lo ha permitido que sea así, Sí. que así sea, que pases por eso. Pero vienen otras cosas, mire, yo he visto personas emprendedoras después de dejar un trabajo, Sí, es cierto. con talentos que no sabían que lo tenían ahí, oculto, ¿sí? Que el Señor le había dado, pero definitivamente pues le tocó emprender. Y que puede ser un emprendimiento, hasta vender arepas ahí en la esquina, y las señoras que... Sí. Ahí en la esquina, ahí en el barrio, hay una señora que vende... Mire, uno para comprar una arepita ya no tiene que hacer fila. Sí. Y uno dice algo que se ve como tan pequeño, pero tiene su trabajo también. Entonces, a veces el hecho de quedar, bueno, voy a poner mi ejemplo. Yo siempre fui una mujer que trabajé muchos años de mi vida desde muy joven, ¿sí? Y pasó algo por mi vida en un tema de salud y yo tuve que renunciar pues a trabajar de la manera que yo venía haciéndolo. Entonces yo me frustré, dije, Dios, pero yo siendo tan productiva, tan activa, ¿qué pasó? ¿Ahora qué voy a hacer? Pero mira que el Señor no me ha dejado a mí en ningún momento. He tenido que aprender a subsistir y aprender a sobrevivir y también hacer otras cosas diferentes. No era solo un empleo, sino era que Dios necesitaba también como matarme la vaca de la Sí. creencia que si no era así en el trabajo yo no podía No salir se puede, adelante, ajá. no podía vivir, qué iba a hacer. Y gloria a Dios por las empresas que contratan gente y que a través de esos empleos las personas y las familias pueden subsistir, o sea, gloria a Dios por eso. Pero finalmente nosotros, las empresas, somos una ficha. Ajá. O sea, si tú tuvieras Nadie que... es indispensable. Sí, nadie. Si a ti te despiden o tienes que dejar tu trabajo, ¿la empresa se va a acabar? No, claro que no. La empresa va a dejar de... Nadie es indispensable en una empresa, porque muchas veces las personas dicen, yo soy indispensable, a mí no me van a sacar, bueno, ¿y si te sacan? Sí. Entonces viene la frustración de que se crea indispensable uno. Y dos, que la empresa va a seguir y tú vas a ser reemplazado. Sí. Eso va a ser en el campo laboral, ¿no? En el campo espiritual, pues yo siento que nadie puede ser reemplazado, porque el Señor a todos nos ama. Ujú. Tú sí ves ese libro de Marcos Brunet que dice, Dios no tiene favoritos sino íntimos. Íntimo, sí. Entonces, Yo no pienso, se crea bueno, en usted la el parte favorito de espiritual, Dios. en la parte espiritual, bueno, digo que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros específico. Y Él no nos va a desechar. Exacto, a hacer algo, aparte de todo lo que nosotros hemos hablado de los caracteres, del temperamento, de muchas cosas, con lo que Dios nos creó, fielmente. Así Eso sí es. lo creo yo así. Desde que yo nací, Dios me dijo, vas a hacer así, 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 así. Y encontrar ese propósito que es lo que estamos Exacto. tratando en la iglesia. ¿Verdad? Y mes nos que mandamos pasó. un saludo a la iglesia. De verdad, un saludo a toda la Nuestra congregación, congregación, nuestra familia, sí. nuestros pastores. Nuestro grupo de pastoreo. Sí, este mes estamos tratando el tema del propósito. Del propósito, sí. Sí. Entonces, pues la invitación, amados oyentes de Conexión Radio, es a que usted degolle esas vacas. Sí. Nosotros estamos degollando la vaca el tiempo porque se nos Sí, acabó el se tiempo. nos acabó el tiempo. Entonces nos tenemos que despedir, pero sí queremos invitarlos para que ustedes pues no se desconecten de Conexión Radio, que te conecta con el cielo, Así porque hay es. una programación espectacular. Tampoco de nuestro programa, Mujer Toma tu Mujer, lugar, toma tu lugar. porque traemos temas interesantes. No quiere decir que son más interesantes que otros, No. no, todos No. somos diferentes, pero queremos invitarlo para que se siga conectando, porque tenemos muchas más cositas por ahí de las Muchas que vamos a hablar. herramientas, Sí, herramientas. muchas Pues cosas para por ustedes. ahora se nos acaba el tiempo, ¿cierto? Sí, Nos tenemos qué que triste. despedir. Pero nos vemos en nuestra próxima misión Así de es. Mujer Toma tu lugar. Entonces se despide de ustedes, Janet Rodríguez. Y Milena Triana. Bye bye. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.